Buenos días, hermanos queridos, un gusto para mí compartir con ustedes este tiempo de meditar alrededor de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarles a leer uno de los pasajes más estimulantes de la palabra de Dios, un pasaje que está escrito con el fin de animarnos a correr y a mantenernos firmes en la carrera cristiana de la vida, que cada día nos conformemos más y más a esa imagen del Señor Jesucristo. Entonces, la idea central es que la gran carrera cristiana está puesta delante nuestro y que nosotros tenemos que estar dispuestos a correrla, a estudiarla, a conocerla y a avanzar cada día más en esa carrera. Nuestra meta es, entonces, la semejanza con Cristo. Pero a veces ni eso. Querido hermano, no es pecado trabajar. Pero cuando vos llevás una vida desequilibrada en estos temas, corres más lento en la carrera cristiana. Corres más lento en la carrera cristiana. Y tenés que pensar seriamente en obedecer la palabra y despojarte de ciertas cosas que te hacen más lento en la carrera cristiana. Entonces, cualquier cosa que no nos edifique, que no nos fortalezca en la fe, es un peso excesivo que nos hace lentos y tenemos que pensar en despojarnos de eso. Pero hay otra cosa de la que tenemos que despojarnos, que tal vez es más grave que esto. Dice del pecado que nos asedia. Yo me preguntaba qué significaba esto de pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo un pecado me está asediando? Bien, profundizando un poquito y leyendo un poquito en el tema, vi que la traducción sería el pecado que con facilidad te asedia, el pecado que con facilidad te acosa, el pecado que se nos aferra y nos hace tropezar con frecuencia. Yo no puedo decir cuál es el pecado que a vos te hace tropezar con frecuencia, que se te aferra. Puedo decir cuáles son los míos, los pecados que a mí se me aferran y me hacen tropezar con frecuencia. A ese pecado específico se refiere el texto. De ese pecado específico te tenés que despojar. De todos los pecados nos tenemos que despojar, pero a lo que aquí hace referencia es a un determinado pecado que se te aferra con mucha fuerza y que con frecuencia te hace caer. Y tal vez te habituaste a eso. Hablar más del mal de los hermanos, murmurar, decir mentiras, mirar cosas que no tenés que mirar. Y como se te aferró tanto, te terminás habituando. Acá la palabra es como que nos tira un balde de agua fría y nos hace reaccionar como diciendo, ese pecado al que ya te habituaste, de eso te tenés que despojar, porque de lo contrario no avanzás en la carrera cristiana, te quedás detenido en un mismo lugar. Y es un error decir que te quedás detenido en un mismo lugar, porque cuando el cristiano no avanza, en realidad retrocede. ¿Por qué cuando el cristiano no avanza en realidad retrocede? Porque nuestra vieja naturaleza nos inclina hacia abajo. Entonces, la vida cristiana es como una cuesta así. Cuando vos no avanzás y pretendés quedarte quieto, en realidad retrocedes porque te vas deslizando hacia abajo. Entonces, cuando no avanzás en la carrera cristiana, en realidad estás retrocediendo, porque al quedarte quieto te deslizás hacia abajo, que es nuestra tendencia. Nos deslizamos hacia abajo. Nuestra tendencia no es hacia que nos impulsa hacia arriba, no, nuestra tendencia nos tira para abajo. Entonces, si vos no haces el esfuerzo con la obra del Espíritu Santo en tu vida para crecer y avanzar, te deslizás hacia abajo. ¿Cuál pecado entonces, querido hermano, te enrieda y te hace tropezar con facilidad? ¿Cuál pecado específico?
Cada uno entonces debe dar una respuesta. Efesios capítulo 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un autor, y con esto quiero terminar este argumento, que describe este pecado al que estamos haciendo referencia de una manera muy, muy gráfica, que a mí me encantó. No encuentro ahora la cita textual entre mis apuntes, pero voy a tratar de recordarlo de memoria. Dice que tenemos que despojarnos del pecado, y le llama así: del pecado que se tolera bien. Interesante esa manera de expresarlo, ¿no? Del pecado que se tolera bien. Porque hay pecados que nos escandalizan tanto que no los toleramos. No, yo eso jamás. Aberrante, horrible. No, que nos escandalizan, nos tapamos los oídos y los ojos, eso no. Pero saben, hermanos, hay pecados que los toleramos bastante bien. Que son esos pecados, como decíamos, que nos atacan tan a menudo, que se nos han aferrado de tal manera, y que llegamos a habituarnos a ellos. La lengua, el orgullo, las posesiones materiales, los amigos mundanos, la televisión excesiva, el fanatismo deportivo, cosas que consumen tu energía y que te impiden seguir al Señor de una manera más completa y más entera. Bien. Aparte entonces de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, hace falta otra disciplina para correr la carrera cristiana con éxito, que es correr con paciencia. Cuando hablamos de la palabra paciencia, a mí me viene a la mente estar parado yo en una esquina esperando el 181. Para los que no conocen, es un colectivo que pasa por aquí, por la zona de Caseros, y por otras zonas también, que a veces, digamos que hace que ejercitemos nuestra paciencia, sobre todo los fines de semana. Y uno a veces imagina paciencia, bueno, estar esperando en una manera pasiva, mientras que el mundo pasa delante tuyo, y vos esperás pasivamente. ¿Saben una cosa? No es esta la palabra que está usada en la Biblia, por eso que podría llamarnos engaño. La palabra correr con paciencia podría traducirse mejor como resistencia, fortaleza, perseverancia, constancia, firmeza. No es un término pasivo, es un término activo. No es el espíritu que se acomoda aceptando pasivamente lo que venga, como decir, me quedo acá pasivamente hasta que aparezca el colectivo ahí, bueno, y no puedo hacer otra cosa. A lo sumo, cuando subo, como yo he hecho varias veces, le digo al chofer: señor chofer, ¿qué pasó? Yo pensé que se había interrumpido el servicio. Y el chofer te mira y te dice, y bueno, es así. Y es más, una vez yo subí, le dije eso al chofer un sábado y me dijo, y los domingos es peor. Así que mucho consuelo no fue. Pero no es ese tipo de paciencia. Es la actitud, el espíritu del que se levanta activamente y enfrenta las pruebas. Del que se levanta activamente y enfrenta las pruebas. Del que va venciendo, acometiendo y superando las pruebas. Por eso que un autor traduce mejor, más que correr con paciencia, traduce persiste en el esfuerzo. Persevera, persiste en el esfuerzo. Por eso que, hermanos, la carrera es incesante. Cuando dejamos de persistir y de perseverar en la oración, en la lectura y el estudio y la meditación de la palabra, en el congregarnos, en el servir a los hermanos, cuando dejamos de realizar estas actividades que hacen a nuestro crecimiento espiritual, nos estancamos y empezamos a retroceder. Queridos hermanos, el premio no es para los que empiezan bien la carrera cristiana, el premio es para los que terminan bien. Por eso que es importante en la vida cristiana tener iniciativa. Pero ¿saben qué? Inventando una palabra,
es un neologismo, no creo que figure en ningún lado. También hay que tener terminativa en la vida cristiana. Saber empezar, pero saber terminar las cosas. El premio es para los que terminan. ¿Cuántas personas hay en la vida que tiene que ver con su carácter y su personalidad también, no solo con la vida espiritual, que empiezan 1000 cosas y no terminan nada? Empiezan trabajos, al poco tiempo los dejan. Empiezan carreras, al poco tiempo las dejan y se cambian en otras. En la vida espiritual tienen miles de ideas extraordinarias, buenísimas para la obra, para predicar el Evangelio, y uno los ve, vienen un domingo, vienen otro domingo, con toda la iniciativa, y después desaparecieron. No hay perseverancia, no hay persistencia. Por eso que tenemos que pedirle al Señor todos los días esta gracia, que es de la gracia y el don de la perseverancia en la fe, de correr y con paciencia, es decir, con constancia, con firmeza, y de persistir en el esfuerzo. Tener iniciativa, pero tener también terminativa. Terminar aquellas cosas que empezamos. Y esta carrera nuestra va a terminar en la presencia del Señor. Y hasta ahí tenemos que ir. Ese es el tiempo que tenemos en esta tierra para crecer espiritualmente, para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Pero, en tercer lugar, piensen una cosa. Recapitulemos lo que venimos diciendo. El escritor de la carta quiere animar a los creyentes a correr la carrera cristiana. Les presenta la inspiración. ¿Cuál era la inspiración? Perfecto. Ya veo que ahí hay unos hermanos que han respondido, por lo menos según mi imaginación. La inspiración eran la gran nube de testigos. Pero también nos da el autor las dos disciplinas requeridas. ¿Cuáles eran? Exacto. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con fortaleza y con perseverancia. Perfecto. Veo que hasta el momento nadie se ha dormido. Me están siguiendo. Pero en tercer lugar, el escritor a la carta nos presenta el ejemplo supremo para la carrera cristiana, que es Jesús. Los creyentes del pasado, los de la Biblia y los que nosotros conocimos en nuestra vida, cada uno puede mencionar, yo tendré una lista larguísima de hermanos queridos que están ahora en la presencia de Dios y que Dios los puso en mi camino para mi bendición, son grandes ejemplos. Pero por grandes que puedan ser estos ejemplos, hay un ejemplo supremo y definitivo que es el Señor Jesucristo. Es decir, en los creyentes que corrieron la carrera podemos encontrar enorme cantidad de actos ejemplares, pero en Jesucristo encontramos no solo actos ejemplares, toda su persona en su totalidad es ejemplo. Toda su persona, su carácter, su personalidad, su temperamento, su interioridad, sus acciones exteriores, sus palabras, sus pensamientos, toda su persona es ejemplo. Por eso es que tenemos que mirarlo fijamente a Él. Porque si miramos solamente a la nube de testigos, a los creyentes, vamos a encontrar defectos. Y el diablo es especialista en mostrarnos los defectos de los hermanos. ¿Para qué? Para que el creyente inmaduro, para que el creyente neófito o incipiente se desanime. Porque si nosotros nos ponemos a mirar muy fijamente a algún hermano, por más gran hombre o mujer de Dios que sea, vamos a encontrar un defecto. Siempre vamos a encontrar. Y si somos inmaduros, nos vamos a desanimar y podemos abandonar la carrera cristiana. Nos apartamos del Señor porque vimos algún defecto, algún problema, alguna de las miserias humanas comunes en los seres humanos. Uy, me defraudó, yo pensé que era, y mirá al final en qué lo pesqué. Mirá en qué lo pesqué. Es una estrategia diabólica. Por eso que la palabra nos dice, miremos las obras ejemplares de esos hombres y mujeres de fe. Miremos, claro, tomémoslo como ejemplo. Pero los ojos puestos fijos, no en ellos,
los ojos puestos fijos en Jesús, quien nunca nos va a defraudar. Pero ¿por qué los ojos tienen que estar puestos fijos? Los ojos y la mente, porque el término para mirar, el término griego, quiere decir fijar los ojos, pero también quiere decir fijar la mente. Es como que después de darle una ojeada a la nube de testigos, miremos fijamente al Señor. Porque imagínense a ustedes a un corredor que está siempre con la mirada fija en la tribuna. Se tropieza, se va a caer, va a perder el rumbo. La mirada tiene que estar fija en la meta. No en la, miremos, démosle una ojeada a la tribuna, pero una ojeada nada más. Y ahora los ojos fijos en Jesucristo, que es la meta. Por eso que la carrera cristiana, dijimos al principio, no es un hacia dónde, es un hacia quién. ¿Por qué tenemos entonces que mirar fijamente al Señor? Porque Él nos va a mostrar exactamente cómo se corre. Él nos va a mostrar de una manera perfecta y exacta cómo se corre. Cuando los ojos nuestros se apartan de Jesús, entonces, como dijimos, nuestros pies empiezan a desviarse y nos salimos del camino. Nos salimos del camino. Y vamos a empezar a correr entonces más despacio. Entonces, Él es el autor de la fe. Autor quiere decir que Él fue el que inició el camino de la fe. El pionero, podríamos decirle, el explorador, el que va adelante, el capitán, el guía. Y nosotros le seguimos. Él la inició, es el autor. Abrió la puerta de la carrera cristiana y atrás seguimos nosotros. Si no miramos fijamente a Él, nos perdemos. Pero también dice el consumador, es decir, perfeccionó la carrera cristiana, la consumó, corrió hasta la meta. Lo que inició, terminó. Lo que el Señor inició, lo terminó. Perseveró hasta el final. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor pudo terminar su carrera? ¿Por qué pudo? Porque nosotros, ustedes y yo, queremos terminar la carrera con éxito. Entonces tenemos que mirar al Señor como hizo Él. ¿Así lo hago yo también? Como hizo Él, tengo que hacer yo. Si el Señor terminó con éxito la carrera, glorificó a Dios y obtuvo nuestra eterna salvación, yo para obtener éxito en mi carrera tengo que mirarlo a Él. ¿Y qué hizo el Señor para terminar con gozo su carrera? ¿Qué hizo? Sencillamente esto. La atención del Señor no estaba en la agonía de la cruz, sino en la corona, en la recompensa, no en el sufrimiento, sino en esa recompensa que dice la palabra: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que le ayudó al Señor a obtener la victoria en esta carrera dura, tremenda que Él tuvo que hacer en este mundo? El gozo de glorificar a Dios y de presentar un día a su iglesia redimida delante del Padre. Ese gozo que el Señor tenía delante de Él le ayudó y le permitió menospreciar el oprobio. Contrariamente, puedo preguntarme a mí mismo, ¿por qué a mí me cuesta perseverar? Sencillamente porque muchas veces yo hago al revés de lo que hizo el Señor. Menosprecio la recompensa y magnifico las pruebas y los sufrimientos. Eso es lo que muchas veces hacemos. Magnificamos las pruebas y los sufrimientos que nos tocan muchas veces en la vida, los magnificamos y minimizamos la recompensa que está preparada para cada uno de nosotros. Tenemos, como decíamos, un problema en la percepción de la realidad. Si yo menosprecio lo que en realidad no debo menospreciar y magnifico lo que en realidad no debo magnificar, todas mis prioridades están patas para arriba, dadas vueltas, subvertidas. Entonces, el Señor fue capaz de soportar el oprobio, la vergüenza de la cruz,
de despreciar eso debido a que tenía su mirada puesta en en el seguro gozo y en la segura recompensa que ese sufrimiento le traería. Por eso que como creyentes tenemos que tener nuestra mirada puesta en esa recompensa, esa seguridad en el mañana, en el futuro, en la recompensa, en ese abundante peso de gloria que vamos acumulando en el cielo para disfrutarlo por la eternidad. Eso debería sostenernos y alentarnos en el hoy, en las pruebas y dificultades que hoy nos toca afrontar. El comentario Bacon dice: puesto que ahora el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios, hay para nosotros un futuro absolutamente seguro. Y ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, en el autor y el consumador de la fe. Y termino, queridos hermanos, con esta conclusión. Y después de analizar todo esto y ver cómo concluye el pasaje, a mí me viene a la mente la idea de cuán condescendiente es Dios con nosotros. Cuánta condescendencia. A veces nosotros, yo pienso como docente, como profesor que soy, a veces uno les da a los estudiantes todos los recursos para algo. Y aún así el estudiante a veces no cumple. O te pide otra oportunidad. Otra oportunidad. Y vos lo mirás y le decís: mirá, tuviste la explicación en la clase, tuviste el libro, tuviste la clase de repaso, tuviste no supiste aprovechar, lo lamento. Algunos docentes decimos así a veces. Miren, el Señor es muy condescendiente. Menos mal que Él no opera así con nosotros. Menos mal. El Señor nos dio la inspiración para correr, esa gran nube de testigos. Nos dio las disciplinas que nos van a ayudar a correr con éxito. El Señor nos dio el ejemplo supremo, que es el Señor Jesús. ¿Algo más nos tendría que dar el Señor? Sí, nos da algo más. Él sabe que aún con todo eso nos podemos cansar igual en la carrera, nos podemos cansar igual. Él sabe que aún dándonos todo eso, nuestra tendencia, somos tan débiles, que nos vamos a cansar, nos podemos desanimar, y nos da entonces, en cuarto lugar, en el versículo 3, el remedio, la vacuna para el cansancio. Nos dio todo lo que no tenía que dar, nos dio todo, pero nos da algo más. Siempre la gracia del Señor va más allá de lo que nosotros podemos entender e imaginar. El Señor nos dio todo, pero ese todo siempre incluye algo más. La gracia del Señor es infinita, infinita. Siempre hay algo más para nosotros. Y nos da el remedio para el cansancio. La vacuna contra el cansancio, la vacuna contra el desánimo, el remedio contra el desmayo. Y ese remedio está en una palabrita: considerar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algo tenemos que considerar. La palabra considerar quiere decir comparar. Sería algo así como hacer un cálculo. Tener en cuenta, hacer un cálculo. Comparar, sopesar. ¿Y qué es lo que tenemos que comparar, calcular y tener en cuenta? ¿Qué es? Los sufrimientos del Señor Jesucristo. Los padecimientos del Señor Jesucristo. Los creyentes tenemos que concentrarnos en los sufrimientos de Jesucristo y compararlos con los nuestros. Considerar quiere decir comparar, justamente, sopesar, como poner en una balanza. Poner en una balanza los sufrimientos del Señor Jesucristo y poner el otro plato de la balanza lo que a vos te toca sufrir. Hacé este ejercicio de comparación. Hacé este ejercicio de consideración.
Pensemos, consideremos, nacer en un establo de padres pobres, tener la vida amenazada desde bebé, tener que haberse mudado de un lugar a otro siendo un bebé, ser criado en un lugar considerado despreciable como era Nazaret, no tener hogar, ser odiado y tener a los religiosos como oponentes, ser acusado de demente como en Marcos 3:21, ser acusado de posesión demoníaca como en Marcos 3:22, recibir el rechazo, el odio y la oposición de quienes lo escuchaban, ser traicionado por su amigo, por un amigo íntimo, ser abandonado por todos sus amigos en el momento más crucial, ser juzgado por el Tribunal Supremo del Territorio por el delito de traición, ser ejecutado por crucifixión. Y podríamos seguir incluyendo una larga lista más a todo lo que el Señor Jesús padeció. Pero además tengamos presente que todo eso lo padeció el Señor voluntariamente. Él no tenía por qué hacerlo. Fue voluntario. Él sabía que le esperaban todos. Aún así, dijo, he aquí estoy para hacer tu voluntad. Asumió un cuerpo humano, el Verbo eterno de Dios. Se sujetó a las limitaciones propias de la humanidad y vivió esta vida de dolor, de sufrimiento, de penas, hasta las más extremas allí en la cruz del Calvario. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que comparar los sufrimientos de Cristo con nuestros sufrimientos y padecimientos. Nos previene de estar cansados, nos previene de estar exhaustos, nos previene de estar desfallecidos, nos previene de estar rendidos, desanimados, nos previene de darnos por vencidos, nos previene. Un comentarista nos dice, el considerar a aquel que sufrió tan atroz oposición y tan acerba hostilidad hace que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las pruebas y persecuciones de los creyentes no son de comparar con las del Señor Jesús. Robertson nos dice, entender a Jesús es la clave de todo el problema. Entender a Jesús, considerar a Jesús, es la clave, es la cura para la duda y la vacilación. Y Pfeiffer nos dice, cuando te sientas tentado a titubear, cuando te sientas tentado a dejar el camino de la carrera cristiana, cuando te sientas tentado a desmayarte, a arrojarte y decir, ya está, no sigo más, cuando te sientas tentado, dice Pfeiffer, acuérdate de Él. Acuérdate del Señor Jesús. Mírale fijamente. Y Él nos da la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Observar atentamente a Cristo. Analizar cada parte de su conducta. Cuán difícil a veces nos resulta esto. A veces ni en la cena del Señor, que es la reunión para mirarlo exclusivamente al Señor, lo hacemos. Y hablamos de anécdotas, nos exhortamos al servicio, nos exhortamos al amor mutuo, nos exhortamos a vaya a saber qué, y no miramos pura y exclusivamente a la persona del Señor Jesús. Tenemos que ejercitarnos en esto, ejercitarnos en observar atentamente a Cristo, a analizar cada parte de su conducta, a entrar en su espíritu, a examinar sus móviles y sus propósitos, pero muy en particular a meditar en la pasión de Cristo. Cuando meditamos en la pasión, en los sufrimientos del Señor Jesucristo, entonces vamos a sacar el esfuerzo necesario para la vida cristiana, para esta carrera. Al comparar lo que Él pasó y lo que Él toleró con lo que nosotros pasamos y lo que nosotros toleramos. Queridos hermanos, termino diciendo que necesitamos apartar los ojos de nosotros mismos, aún de otras personas, aún de las circunstancias,
y mirar solamente al Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, y hacerlo con atención. Este es el secreto del aliento y de la fuerza cuando la carrera cristiana se hace difícil. Cuando la carrera cristiana se hace difícil. Por eso que en vez de cuestionar nuestra fe cuando somos perseguidos, cuando sufrimos padecimientos, aceptemos el sufrimiento y el padecimiento como una generosa oportunidad para conocer más y mejor al Señor Jesús. Oramos para que esto sea una realidad de nuestra vida y para que el Señor nos ayude. Muchas gracias, queridos hermanos. Les mando desde aquí un gran saludo, un deseo de bendiciones y que muy pronto entonces podamos encontrarnos y vernos personalmente.